Quizás hayas escuchado la palabra santo antes o al menos cantado en la iglesia alguna vez. Para la mayoría, esta idea está relacionada con ser una persona moralmente buena. Entonces Dios es santo porque es moralmente perfecto. Sí, eso es una parte. Pero en la Biblia la idea de santidad es más grande y rica. Lo que realmente describe es cómo Dios es la fuerza creadora de todo el universo. Él es el único ser con el poder para hacer un mundo de tal belleza y vida. Y todas estas habilidades hacen a Dios único, lo cual es el significado de santo. Una manera útil de ver la santidad de Dios es usando al Sol como ejemplo. El Sol es único, al menos dentro de nuestro sistema solar, es muy poderoso. Es la fuente de la vida en nuestro planeta. Entonces podrías decir que el Sol es santo. Y puedes tomar la metáfora más allá, en que el área alrededor del Sol también es santa. Sí, porque entre más te acercas al Sol, más intenso se pone. Exacto. Entonces ese mismo poder y bondad que genera toda la vida, también es peligroso. Quiero decir, el Sol, si te acercas mucho, te va a aniquilar. Al mismo tiempo hay esta paradoja con la santidad de Dios, porque si eres impuro, su presencia es peligrosa no porque sea malo, pero porque es muy bueno. Cuando vemos la primera paradoja de la santidad de Dios, es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está en tierra santa. Moisés cubre su rostro por miedo y Dios le dice no te acerques más. Es intenso. Es de hecho esa intensidad de la santidad de Dios, que es explorada aún más en las historias de Israel y el templo, el cual era el lugar principal donde la presencia santa de Dios estaba, y al centro del templo había un lugar llamado el lugar santísimo, que era el punto de acceso a la presencia de Dios. Y así fueras un israelita viviendo alrededor del templo o un sacerdote dentro del templo, estaba cerca de la presencia de Dios, lo cual es peligroso. Sí, eso es un problema. Entonces, ¿cómo funcionaba? En la Biblia la solución es que necesitas hacerte puro. ¿Algo como ser moralmente puro? Sí, y eso es fácil de entender. Pero la Biblia pasa mucho hablando sobre otro tipo de pureza. Sobre ser ritualmente puro, lo cual es un estado en el que te apartas de todo lo muerto. Como tocar piel descompuesta, o cadáveres, o incluso ciertos fluidos corporales. Todos estos te hacen impuro. Y ser ritualmente impuro no es pecado. Lo que está mal es acercarte a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Por eso, Dios dio a los israelitas claras instrucciones para que supieran cuándo eran impuros. Pasos para hacerse puros. Para que pudieran entrar al templo de nuevo. De eso se trata el libro de Levítico. Correcto. Pero no se acaba ahí. La idea sigue desarrollándose. Luego en las Escrituras encontramos una historia por un profeta llamado Isaías. Y él tiene una loca visión sobre el templo y él está en la presencia de Dios. Está aterrorizado. Él conoce las reglas. No debería estar ahí. Y se preocupa, porque no quiere ser destruido. Y luego aparece una rara criatura llamado Serafín. Sí, es una criatura muy rara. Y vuela con un carbón encendido. Toca los labios de Isaías con el carbón y dice algo extraño. He aquí, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces el carbón encendido, de alguna forma, hace puro a Isaías. Sí, es sobresaliente. Porque normalmente si tocas algo impuro, transfiere su impureza. Pero ahora hay una nueva idea en la cual el carbón, este objeto tan puro y santo, y toca a Isaías y transfiere su pureza a él. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay más desarrollo, ahora de otro profeta, Ezequiel. Él ha tenido una visión donde está parado en el templo y ve agua salir de este. Y esa agua se convierte en una corriente y luego crece y se vuelve un río profundo que comienza a fluir en el desierto dejando un rastro de árboles frondosos detrás. Luego fluye al mar muerto haciendo todo fresco y con vida. Entonces, en lugar de hacerse puro y luego ir al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo haciendo las cosas puras, trayéndolas a la vida. ¿Qué significa todo esto? No lo sabemos. Hasta que conocemos a este hombre, Jesús. Él asegura que está cumpliendo estas antiguas visiones, pero en nuevas formas. Así que Jesús, él iba por ahí tocando a gente impura. Gente con piel descompuesta, una mujer con flujo de sangre,
o gente muerta. Y cuando los toca, su impureza debería transmitirse a Jesús. Pero en su lugar, la pureza de Jesús es transferida y sana sus cuerpos. Jesús es como el carbón encendido en la visión de Isaías. Jesús aseguraba que Él era la encarnación de la santidad de Dios, y que Él y sus seguidores eran el templo de Dios para que a través de ellos la santa presencia de Dios saliera al mundo y trajera vida, sanación y esperanza. Eso es el por qué Jesús dijo de sus discípulos que tenían ríos de agua viva fluyendo de ellos. Esta es la parte de la historia en la que nos encontramos, pero ¿dónde va todo? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es por un hombre llamado Juan. En su visión vemos el mundo ser hecho nuevo por completo. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel está ahí saliendo de la presencia de Dios, cubriendo a toda la creación, removiendo toda impureza y trayendo todo de vuelta a la vida.